Martín Rugido de León. Cuento de Martín Graziani. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, existía una aldea ubicada en medio de una selva. Allí vivía una enorme variedad de animales. Parecía como si el arca de Noé hubiera llegado a esas tierras y todos los animales hubieran decidido quedarse a vivir allí. La vida en la aldea transcurría pacíficamente, pues hacía ya muchísimos años que un pueblo guerrero que había habitado a cierta distancia de la aldea y que en repetidas oportunidades la había atacado, se había marchado a otras tierras en busca de nuevos tesoros. De aquella época habían quedado algunas ruinas de la población guerrera abandonada y una gran muralla que rodeaba la aldea por completo, construida para protegerse de los ataques guerreros. Esta muralla tenía una sola entrada, guardada por una pesada puerta, que era abierta a la salida del sol y cerrada cuando éste se ocultaba tras las montañas. Como los guerreros ya no eran un peligro y la gente de la aldea no tenía miedo de los animales, no hubiera sido necesario que la puerta se continuara cerrando por la noche y abriendo por la mañana, pero la costumbre de hacerlo se había arraigado tanto a lo largo de los años que aún continuaba. Todos en la aldea conocían lo riguroso de este horario y tomaban sus recaudos para regresar antes de que la pesada puerta se cerrara. Los que trabajaban en el campo juntaban sus herramientas con el tiempo suficiente para llegar. Lo mismo hacían los pastores con sus rebaños y los recolectores con sus granos. En fin, nadie en la aldea dudaba que una vez cerrada esa puerta, todos los habitantes ya se encontraban en el interior. En la aldea vivía un niño muy inquieto y de una gran imaginación, llamado Martín, que había entablado una gran amistad con la mayoría de los animales de la selva, pues era el primero en salir cuando la puerta se abría y el último en entrar antes de que se cerrara. Se pasaba el día jugando con los animales y haciendo expediciones a zonas que desconocía, pero teniendo siempre cuidado de regresar antes del cierre de la puerta. Había soñado innumerables veces con ir a visitar las ruinas de las que todavía se hablaba en la aldea, y en sus fantasías se imaginaba peleando y derrotando a los guerreros de los que tantas historias había escuchado relatar a los viejos pobladores. Nunca se había animado a hacerlo, pues no conocía a qué distancia se encontraban esas ruinas, y, en caso de ir a explorarlas, no sabía si podría regresar a tiempo. Pero un día, llevando un encargue de su padre, entró al salón de reuniones de la aldea y vio un mapa de toda la región, en la que además de su aldea, se encontraba la ubicación de las ruinas. Se quedó extasiado frente al mapa el mayor tiempo que pudo, haciendo un gran esfuerzo para memorizar la mayor cantidad posible de detalles. Esa noche, Martín casi no pudo conciliar el sueño, planificando el recorrido que realizaría para llegar a su tan soñado destino. Imaginó cada sendero y cada atajo que tomaría, calculando el tiempo que necesitaría para su travesía. Recién, cuando lo tuvo todo planeado, pudo descansar. Lo que Martín ignoraba
era que por su corta experiencia y su gran imaginación, le había quitado importancia a los inconvenientes con los que seguramente se encontraría. Decidido al fin, esperó a que se abriera la puerta a la mañana siguiente para dar comienzo a su aventura. Recordando lo visto en el mapa, se dirigió hacia el este, en busca de la primera señal, un viejo árbol cubierto de lianas que conocía muy bien por haber jugado en él en muchas oportunidades. A medida que siguió avanzando y alejándose cada vez más de la aldea, el terreno comenzó a parecerle menos familiar, hasta que llegó el momento en que todo lo que aparecía frente a sus ojos era absolutamente nuevo para él, y no podía hallar ninguna de las señales que había memorizado. A pesar de ello, continuó dirigiéndose siempre al este, pues eso lo recordaba claramente del mapa, aunque no encontrara ninguna de las señales. En un momento calculó que por el tiempo transcurrido, y aunque no hubiera llegado a las ruinas, debía comenzar a volver para llegar a tiempo a la aldea, por lo que emprendió el regreso. Como los senderos no eran tan claros como él los había imaginado, ni tan rectos como los que siempre recorría cerca de la aldea, Martín comenzó lentamente a apartarse, sin darse cuenta de la dirección que creía llevar. De repente se dio cuenta que estaba perdido y sin orientación posible, pues la altura de los árboles que lo rodeaban le impedían la visión. Se sentó preocupado en el suelo sin saber qué hacer, cuando apareció su amiga la jirafa, que, a pesar de no poder hablar con él por ser muda, entendió rápidamente su problema. Le hizo que se tomara de su cuello y lo elevó hasta quedar por encima de las copas de los árboles, lo que le permitió orientarse y, luego de agradecerle, poder continuar su camino. Así lo hizo hasta que se encontró con un muro muy alto, que se extendía hacia ambos lados, perdiéndose en la tupida selva. No era posible de escalar o de rodearlo. Muy probablemente este muro fuera parte de las ruinas que él había ido a buscar, pero nunca imaginó que se convertiría en un problema sin solución para él. Pensando que ese sería el fin de su camino, se sentó desesperanzado junto al muro, sin saber qué hacer. Un ruido proveniente de la espesura se escuchó a sus espaldas, apareciendo de improviso un enorme rinoceronte, que al verlo tan triste le preguntó: ¿Qué te sucede, Martín? Me encontré con este muro y no puedo seguir mi camino. Descuida, yo te ayudaré, pero primero aléjate del muro. Martín así lo hizo. El rinoceronte retrocedió unos cuantos metros y comenzó una furiosa carrera en dirección al muro, bajando su cuerno a medida que se acercaba, preparándose para el impacto. El estruendo al chocar fue ensordecedor. Al despejarse la nube de polvo que se levantó con el impacto, Martín pudo observar el gran agujero que había realizado su amigo y que le permitía atravesar el muro cómodamente. Agradeciendo a su amigo el rinoceronte con mucho cariño, continuó presuroso su marcha. Así continuó un largo rato hasta que llegó a un sendero que, a medida que avanzaba, se hacía cada vez más estrecho, hasta que sólo permitía el paso de una persona. Al rato de transitarlo con gran dificultad, se topó con un gigante tronco
que le impedía el paso. Su gran altura lo hacía imposible de estrepar y la espesura de la selva imposible de salir del sendero para intentar pasar por sus costados. Otra vez Martín estaba en problemas. Comenzó entonces a gritar: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y como por arte de magia, observó sorprendido que por arriba del tronco, desde el otro lado, se asomaba la trompa de su amigo el elefante, que imposibilitado de levantarlo, dado su enorme peso, le decía: ¡Deja que te abrace con mi trompa y te pasaré para este lado! Con mucha delicadeza rodeó la cintura de Martín, elevándolo por sobre el enorme tronco y depositándolo suavemente del otro lado. Luego de una amistosa despedida, Martín se dio cuenta que debía comenzar a correr para poder llegar a tiempo, y así lo hizo. Pero al poco rato debió detenerse, vencido por el cansancio. Al ver lo que ocurría, se acercaron sus amigos los monos, quienes le dijeron: Nosotros te levantaremos de las manos y te llevaremos por las lianas para que puedas llegar a tiempo. El viaje aéreo fue una experiencia única para Martín, pero era demasiado bueno para durar, porque al llegar a un ancho río, los monos no pudieron continuar con su ayuda y con gran tristeza debieron despedirse, pero con el firme propósito de encontrarse en una próxima aventura. La corriente del río era muy fuerte y la distancia hacia la otra orilla enorme. Era una locura intentar cruzarlo a nado. Pero Martín estaba desesperado, pues estaba quedando sin tiempo, y lentamente comenzó a introducirse en el río. De pronto, una fuerte voz que salió de entre los juncos le dijo: ¿Qué pretendes, insensato? Sobresaltado, Martín giró su cabeza para encontrar a su amigo el cocodrilo, que había percibido su desesperación y le dijo: Métete en mi boca, que yo te cruzaré. Y abriéndola bien grande, esperó que Martín se acomodara para comenzar a luchar contra la corriente con su potente cola. Al cabo de un rato, lo depositó sano y salvo en la otra orilla. Luego de lo que pensó que había sido el último agradecimiento del día, Martín intentó divisar a lo lejos el muro que rodeaba la aldea, pero apenas pudo distinguirlo, pues el sol ya comenzaba a ocultarse. La desesperación lo invadió y comenzó entonces una frenética carrera, dejando toda su energía en ella. Pero cuando faltaban unos cientos de metros para llegar, alcanzó a escuchar el chirriar de las bisagras de la pesada puerta que se cerraba. Ni aun así abandonó su carrera, pensando que le oirían si golpeaba, pero la maciza puerta había sido construida para detener a bravos guerreros, y mal podría escucharse desde adentro el golpe del puño de un niño. Sus gritos tendrían el mismo efecto. Ninguno. Martín había llegado al final del camino y había fracasado. Había caído la noche. Inmediatamente comenzó a pensar en sus padres,
y sabiendo lo que ellos lo amaban, en la preocupación que les causaría al no encontrarlo en la aldea. Martín no pudo contener el llanto, pero de repente se sobresaltó al sentir la presencia de un gran animal a su lado. Recién pudo tranquilizarse al darse cuenta que el recién llegado era su amigo el león, quien le dijo: Mi rugido es mucho más potente que tu voz, y ese sí se escuchará. Tú súbete a esta piedra para que te vean. Yo me esconderé en la selva. El rugido fue tan fuerte que el muro tembló. Todos se asomaron para ver qué animal había producido semejante sonido. Y cuando lo hicieron, vieron solo a Martín parado sobre la piedra, con una inmensa felicidad en su rostro. Nadie alcanzó a ver el guiño de agradecimiento que Martín hacía a su amigo, que permanecía oculto e inmóvil en la espesura. Inmediatamente se abrió la pesada puerta, permitiéndole la entrada y dándole todos una calurosa bienvenida. Al no ver ninguna otra criatura fuera del muro, todos quedaron convencidos que había sido Martín quien había rugido, por lo que a partir de aquel día todos en la aldea lo conocieron como Martín Rugido de León. Y este cuento así ha terminado. Colorín colorado.